Algunos dicen, hoy es un día de victoria. Pero yo te digo que si tú eres un redimido de Dios, tú vives en la victoria de Jesucristo día tras día. Amén. Gloria a Dios. Estamos viviendo todos los días de victoria. ¿Cómo puede ser eso si la crisis financiera, déjame decirte que la victoria de Jesucristo no tiene nada que ver con las finanzas? Te voy a explicar por qué. Porque Él ya es el dueño del oro y de la plata. Jesucristo nunca está en crisis, ni su pueblo. Cuando le has creído, ¿a qué? Diga conmigo, a la palabra. Cuando yo le pregunte cada vez, ¿a qué? Usted va a decir, a la palabra. Gloria a Dios. Así es que el pueblo de Dios vive en las victorias de Jesucristo día tras día. Vamos a comenzar la lectura bíblica en esta mañana para bendición de nuestras vidas. Lucas capítulo 19. Sé que muchos están familiarizados con esta enseñanza. Alaben el nombre de Jesús los que la conocen. Yo pensaba conocerla, pero cada día Dios me muestra cosas nuevas en ella. Lucas capítulo 19, versículo 11 al 27 va a ser nuestra lectura. Pero vamos a leer el versículo 9 y 10, perdón, porque ahí antes de la parábola había sucedido algo. Había sucedido que Jesucristo había entrado a la casa de Zaqueo, un hombre que tenía riquezas materiales, pero no tenía las riquezas espirituales que Dios te quiere dar, a la cual le añade Él lo material. Porque ya Zaqueo era un hombre rico, materialmente hablando, pero espiritualmente era un hombre pobre. Pero Dios en su misericordia lo quería hacer un hombre rico espiritual y un hombre rico material. Porque Zaqueo le creyó ¿a qué? A la palabra. Y no tuvo ningún temor de despojarse para regresar a todo aquello que había robado y multiplicado. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que en el versículo 9 y 10 del capítulo 19 de Lucas dice la palabra: en esta mañana, Padre, que tu Espíritu proyecte la victoria de Cristo Jesús para su pueblo. Versículo 9. Jesús le dijo a Zaqueo, o a la gente que estaba alrededor para que todos lo escucharan: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, refiriéndose a Zaqueo, también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que había perdido Zaqueo por el amor a las riquezas? Había perdido su vida espiritual. En algún tiempo, Zaqueo tuvo que tomar una decisión acerca de qué clase de vida él quería vivir. Si quería vivir una vida victoriosa espiritualmente o quería vivir confiado en las riquezas. Pero cuando Jesucristo entró a buscar aquello que Zaqueo había perdido. Por todo el dinero que él puede haber tenido, Zaqueo era un hombre perdido. Porque dijo el Señor: hoy, este día, la salvación entró a su casa. Y entonces comienza Jesucristo a dar la parábola de las minas. Y dice el versículo 11, cuando aquellos que estaban alrededor, Jesucristo abriendo su boca dijo esto. Dice la escritura del versículo 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús. O sea, inmediatamente de que Él bendice la casa de un rico, pero pobre espiritualmente, porque hay muchos ricos en este mundo que son pobres espiritualmente. No se detuvo, sino que siguió con algo que la gente no entendía, porque el comentario de los religiosos es: ¿cómo es posible que esté en casa de un pecador? ¿Cómo puede entrar y posar en una casa donde vive un ladrón? El ladrón más conocido de toda la comunidad vivía en esa casa. Y allí quiso Jesús entrar. Porque ¿sabe qué? El Señor sabía
que Zaqueo había sido víctima de lo que él mismo practicaba. Él robaba dinero y Satanás le robaba el espíritu. Pero Jesús entró a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que oyéndose estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Ahora, esto es importante, reconocer la situación, reconocer el tiempo, reconocer la ubicación geográfica. Todas estas cosas son importantes. Cuando leamos la palabra, vivamos la palabra. Porque cuando habla de que estaba cerca de Jerusalén, ¿con qué propósito menciona esas cosas la palabra? Porque Jesucristo sabía que los que estaban alrededor de la casa de Zaqueo, que venían detrás de él, la mayoría de ellos era de Jerusalén. Y lo que escuchaban y lo que veían que Jesucristo hacía, ¿hacia dónde lo iban a llevar? Hacia Jerusalén, hacia sus casas. Entonces es importante todos estos detalles de la escritura. Estaba cerca de Jerusalén. Andaban siguiéndolo a Jesucristo, porque dice la escritura aquí, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Andaban tras de un hombre que ellos querían que mostrara su poder, según lo que en el concepto humano pudiese decirse que era un rey poderoso, un rey victorioso. Pero Dios nos muestra qué equivocados podemos estar cuando nos formamos imagen de algo que no está en el plan ni en el propósito de Dios. Dice el versículo 12, relatando la parábola de Jesucristo. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Wow. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. O sea, Dios no nos bendice para que el dinero se acabe, se escurra, se nos vaya de las manos, que lo gastemos en, llamémosle, frivolidades de la vida, en algunas maneras de verlo. Pero lo que Dios quiere es que lo que Él nos da, porque aquí vamos a ver en la historia, en la parábola, que esta gente recibió dinero de Jesús o del rey. Ellos no lo tenían. Dios les facilitó el dinero para que negociasen y pudiese ser multiplicado con la bendición de la mano poderosa y victoriosa de Jesús sobre sus finanzas.